Hola, buenas. Nos volvemos a encontrar en esta clase asincrónica. Para los que no se acuerdan de mi nombre, es Vicky Saavedra, fonoaudióloga de profesión. Em, y en la clase de hoy, sobre el tema que hablaremos, es atención y memoria. Vamos a comenzar por esta primera parte, que será la atención. Esta clase la vamos a dividir en dos partes, siendo la primera esta que les comento de atención y la próxima sobre memoria. Bien, como siempre, vamos a empezar con la pregunta de inicio, que es: ¿qué creen y qué conocen ustedes por el concepto de memoria? Previo a esto que ya veremos hoy día, sino que desde lo natural, desde esto que nos viene desde el estómago mismo, esta definición más primitiva y más desde lo natural que existe en nosotros. ¿Qué es la atención? ¿Y a base de qué está? ¿Por qué es importante? ¿Para qué procesos nos va a servir? ¿Sí? Esos son algunos de los contenidos que vamos a revisar en esta clase. En la clase pasada pudimos adentrarnos en el concepto de aprendizaje, y dentro de este gran concepto, una de las partes más importantes para poder adquirirlo es esta, la atención. Bien, entonces, ¿qué vamos a entender por atención? Vamos a entender por atención como una de las primeras y más estudiadas funciones cognitivas, y no obstante sigue siendo una de las más difíciles de definir. Una posible definición sería la siguiente: mecanismo implicado directamente en la activación y el funcionamiento de los procesos u operaciones de selección, distribución, mantenimiento de la actividad psicológica. Por lo tanto, está presente en toda nuestra actividad cerebral durante la vigilia. Porque, por supuesto, cuando estamos dormidos no estamos prestando atención real a los estímulos que se nos están presentando, ¿sí? Algo muy diferente es que nosotros despertemos frente a un estímulo, ¿sí? Por alerta, pero no es lo mismo que ponerle atención, donde yo puedo adentrarme en cosas como particularidades de lo que estoy observando. Bien, las funciones ejecutivas clásicas son atención, lenguaje, memoria, funciones ejecutivas, nocias y praxias. Esas son las 6 más reconocidas por la mayoría de los autores. Hay otros autores que quizás pueden desglosar aquellas en otras subcategorías, pero siempre se van a estar desenvolviendo dentro de estas 6 funciones cognitivas básicas. La atención presta además las siguientes características: oscilación, control, amplitud o capacidad e intensidad. Bien, ¿a qué me voy a referir con cada una de estas? Oscilación va a ser toda aquella atención que puede ir cambiando dependiendo del estímulo que yo presente. Es decir, es capaz de distinguir qué estímulo es importante para el momento versus aquel que no. Ejemplo: si yo estoy trabajando con un niño en sala y alguien toca el timbre afuera, lo que yo esperaría es que el niño pueda seguir manteniéndose en el trabajo y no haga un cambio de atención hacia la puerta, ¿sí? Por el contrario, diferente sería que yo, en el mismo caso, estoy trabajando con el niño en sala y alguien golpea nuestra puerta. Lo que yo sí espero en ese caso entonces es que haya una oscilación y un cambio de esta atención del trabajo hacia nuestra puerta, porque es algo que es completamente atingente de nosotros. Bien, va muy de la mano entonces con el control de la atención, con esto de que yo puedo manipular hacia dónde quiero dirigirla, ¿sí? Pero es un paso que por supuesto se va a ir logrando a medida que avance la edad del niño.
en cuestión, del humano en cuestión, ¿sí? La amplitud o capacidad va a ser la cantidad de tiempo de atención que yo puedo presentar en una actividad dada, ¿sí? Y la intensidad es qué tan profunda puede ser esta atención. Bien, entonces, por ejemplo, si yo estoy pintando mandalas, que es una actividad que estuvo muy de moda acá en Chile por un tiempo, entonces lo que se pretendía con eso era que la intensidad de mi atención estuviese netamente dispuesta en la mandala que yo estaba pintando. Y bajo ese concepto podían aparecer pensamientos, etcétera, ¿sí? Pero mi atención está completamente puesta en esa mandala, profunda. ¿Bien? Continuamos. La atención va a implicar entonces alerta, vigilancia, sostenimiento o concentración. ¿Bien? Alerta es para estos llamados de atención que tengo que prestar frente a estímulos, como pueden ser, por ejemplo, los llamados por el nombre, ¿sí? En autismo, la señal de atención en alerta está por lo general alterada y por eso podemos observar que muchas veces llamamos al niño una, dos, incluso tres o más veces y este niño no atiende a este llamado. ¿Por qué? Porque su señal de alerta está interferida. La vigilancia es esto de que yo estoy pendiente de una forma no tan presente, sino que más bien satelital a todos los estímulos que me rodean. Bien, para poder hacer esto que ya mencionábamos antes, saber a qué le tengo que prestar atención de manera más focalizada o más intencional y por mayor cantidad de tiempo. Bien. Y el sostenimiento o concentración, que es esto que está muy de la mano y relacionado con qué concepto que vimos anteriormente, con la intensidad. Bien, es parte de sus características. Entonces, ¿cómo es la neurobiología de la atención? Vamos a revisar las bases neuroanatómicas y neurofisiológicas de esta. De todos los modelos actuales, el que más se ajusta para estudiar la correlación de las diferentes variedades atencionales con el sustrato neurobiológico va a ser el modelo de Posner que ha sido presentado en el año 2007. Bien. ¿En qué va a consistir? En una revisión de sus modelos anteriores, pero en esta oportunidad se basó Posner en el 2007 en las líneas más nuevas de investigación para demostrar su paradigma. Es un modelo que va a estar basado en el estudio a través de las sinapsis Hebbianas, ¿ya? Estas son sinapsis de un tipo neuronal específico, que son redes neuronales. Lo hizo por medio de neuroimágenes funcionales y el modelo del genoma. Bien, aquí les quiero dar un poquito de tarea de investigación también, que es profundizar en este último concepto, el genoma. El genoma humano es algo que ha estado muy en boga desde hace alrededor de 10 años, porque a grandes rasgos, y ustedes van a profundizar más en esto, es el modelo que se está proponiendo sobre todas las conexiones neuronales y de qué se encarga cada una de estas conexiones. Es un modelo que visualmente les va a ser muy atractivo, es muy bonito porque incluye muchos colores, ¿sí? Y toma mucho sentido la especificidad de cada una de estas neuronas. Es decir, que no todas funcionan para lo mismo. Pero ojo, ¿qué pasa con el cerebro del niño? ¿Los cerebros infantiles son específicos o no lo son? No lo son. Bien, para las que
y los que respondieran en este momento pequeño que no lo eran, estaban en lo correcto. No son específicos. ¿Por qué? Porque aún están generando conexiones nuevas, ¿sí? Es un cerebro que es muy moldeable todavía. Y aquí entramos en un nuevo concepto que es la plasticidad cerebral. ¿Bien? En esto de la plasticidad cerebral también me gustaría que estudiaran un poco más porque no es algo que vamos a ahondar en estas clases, ¿sí? Si bien pueden revisarlo en otras, es importante que lo conozcan porque es la base de nuestra terapia, la base de por qué nosotros hacemos intervención y no lo dejamos así, sino que porque apelamos a este cambio, a esta capacidad de que el cerebro pueda generar nuevas conexiones, pueda moldearse a las necesidades que tiene. Bien. Las neuroimágenes funcionales, como se menciona acá, es un tipo de examen que se toma frente a pruebas. No son invasivas, sino que son en la periferia, ¿bien? A lo que me refiero con no invasivo es que no necesitan de una cirugía para poderse hacer. Posner, entonces, utilizó un paradigma llamado ANT, que ¿qué va a significar? Attentional Network Test. ¿Bien? Aquí hay una falta, disculpen. Attentional Network Test. ¿Bien? ¿Qué significa en una traducción en español? Es la red neuronal de atención. ¿Ya? El test de red neuronal de atención. En este paradigma, lo que hizo fue medir el tiempo de reacción, que lo vamos a abreviar como TR, ante 3 condiciones diferentes. En todas, el sujeto de prueba tenía que pulsar cuando viera el estímulo blanco que apareciera a un lado u otro de la pantalla. ¿Bien? Yo creo que muchos se han sometido alguna vez a este tipo de test que está muy presente en las pruebas de manejo, en la parte psicotécnica de los manejos, donde miden nuestra velocidad de reacción frente al frenado, ¿sí? Es una constante reacción. Luz roja, freno, ¿bien? Hay otros test que también miden lo mismo, son, por ejemplo, el test de Stroop. También hay una parte que mide el tiempo de reacción frente a estos estímulos. El test de Stroop es este test donde presentan una palabra, como por ejemplo amarillo, pero está escrita con color rojo. Y lo que yo tengo que decir es la palabra que estoy leyendo. ¿Bien? El test de Stroop además mide funciones ejecutivas, pero ese es otro tema. ¿Bien? Entonces, en una condición podía aparecer o no una clave previa. Y en otra condición, la clave podía ser neutra o una flecha que indicara dónde aparecería el estímulo. Y en la tercera, la clave orientada podía ser congruente o incongruente con la aparición del estímulo. Por lo tanto, hasta aquí, lo que podemos notar es que este test lo que estaba haciendo era de todas formas medir la capacidad atencional de este sujeto y cómo estaban funcionando estas redes neuronales. Bien, las diferencias que encontró en el tiempo de respuesta en las distintas condiciones mostraron que efectivamente hay 3 redes que son independientes, es decir, cada red va a funcionar para cada uno de los tipos de estímulo que Posner presentó. Bien, en esto entonces encontró estas 3 redes: alerta, orientación y la red ejecutiva. Ahondando un poquito más en esto, entonces, encontramos estas 3 pruebas. Bien, yo tengo que estar alerta al estímulo. ¿Me va a presentar una clave o no? Bien, entonces distinguió esto, la alerta del sujeto.
la orientación hacia dónde tengo que poner mi atención y la ejecutiva cómo tengo que responder a este estímulo. Bien, ahí están las tres redes y a eso se refiere cada una. ¿Cómo se desarrolla la atención desde la infancia? La capacidad atencional va a ir siempre en aumento con la edad. No es que yo nazca con el nivel de atención que voy a tener por el resto de mi vida. Bien. El máximo nivel siempre lo vamos a alcanzar en la madurez de nuestra vida, hacia el final de la adolescencia. Bien, a su vez, desde una perspectiva de tipo ontogénica, la maduración de otras habilidades cognitivas va a aumentar la adquisición de la capacidad atencional. Algunas de estas habilidades van a ser la velocidad del procesamiento, el control motor, la discriminación, perceptiva y el lenguaje. Bien, el lenguaje ya es una habilidad cognitiva, como habíamos dicho antes, y la discriminación perceptiva también lo es. La discriminación perceptiva es esto que conocemos como gnosis, ¿bien? Y pueden ser de tipo visuales, auditivas, olfativas, sensoriales. Bien. Em, Todas las habilidades cognitivas van a ir madurando a medida que yo voy finalizando el periodo de la adolescencia. De ahí lo que pasa es que puedo seguir entrenándolas, pero ya no van a madurar más. Probablemente no alcancen un nivel mayor, sino que van a alcanzar una profundización mejor, ¿sí? Una velocidad de reacción mejor. Pero lo que me voy a asegurar con seguir entrenándolas pasado la adolescencia es que el deterioro de la vejez probablemente no vaya a ser tan significativo. Bien. Entonces, uy, mm, mm, se me pegó. Bien. La red de orientación espacial comienza a actuar prácticamente desde el nacimiento. Hacia dónde estoy, estoy de cabeza, estoy sentado, estoy en brazos de mamá. ¿Dónde estoy? Bien. En los primeros meses de vida, esta orientación va a depender fundamentalmente de estímulos exógenos ambientales, ¿bien? De qué es y quién es que la persona que me está moviendo en este entorno ambiental, ¿bien? Es más bien de tipo inconsciente y mediada por estructuras más de tipo reflejas. A los 3 o 4 meses, los bebés van a ser capaces de desenganchar su atención de un objeto para poder explorar otro. Si se fijan, son edades muy tempranas. Estos niños, estos bebés de meses, lo que hacen es poder cambiar de estímulos, cambiar sus focalizaciones. Por eso es importante que siempre estén siendo estimulados por su entorno, por sus papás, por sus cuidadores, por quien esté a cargo de ellos. Bien. Hacia los 6 meses comienzan a desarrollar un control más de tipo endógeno, o sea, propio y mediador de sus propios intereses. Bien, hacia estas edades lo que suele pasar es que los niños lo que más ven son ciertos tipos de
menores. Entonces, ojalá estimularlos con estos, que son de tipo rojo, blanco y negro. ¿Bien? Y es por eso que a los niños chiquitos les llama tanto, tanto, tanto la atención Mickey Mouse. ¿Bien? Entonces, estimularlos visualmente, estimularlos auditivamente. La voz de mamá es algo que le llama mucho la atención y por eso también es que existe la madrecía. La madrecía es este lenguaje que se reconoce de la madre, de que le dice, oh, ¿dónde está tu piecito? Sí, hay un tono de voz que está estudiado y que es diferente al tono de voz con el que yo le hablo al resto de las personas. El tono entonces que voy a usar con mi bebé va a ser completamente diferente al tono que ocupo con otras personas. Esta atención va a ser más consciente, propositiva y requiere de mayor esfuerzo.